Muy bien, ¿eh? Con el comienzo de una semana, un fin de semana en el que hubo votaciones también en otras partes del país. Nosotros los tucumanos lamentablemente no pudimos elegir, pero con resultados muy importantes para el peronismo, ¿no? Y de haber votado en Tucumán también habría habido un resultado importante, un triunfo seguramente por parte del peronismo, no solo en la provincia, sino en la ciudad capital, en San Miguel de Tucumán. Esto es lo que ha querido evitar la oposición con planteos ridículos, con planteos realmente descabellados y que contradicen su propio accionar. En el 2019, recordemos que en Tucumán se votó el 9 de junio y ni Silvia Elía de Pérez, ni Sánchez, ni Alfaro hicieron ningún planteo con respecto a la fecha, porque en realidad querían alejarse lo más posible de las elecciones nacionales, despegarse de Macri, que su gobierno y Macri se caían a pedazos y no querían que los arrastre. Bueno, igual les ganamos por paliza. Hoy, con un planteo también que ha buscado equivocar a la sociedad diciendo que era inconstitucional que Juan Mansur se presente como candidato a vicegobernador, y es importante aclarar algo. No era inconstitucional y no es inconstitucional, porque la Constitución de la provincia dice que un gobernador que lleva 2 periodos no puede presentarse a un tercero, pero no dice absolutamente nada de que un gobernador que lleve 2 periodos pueda presentarse como candidato a vicegobernador. Claro, hay un vacío legal. Claro oscuro que le llamaban, ¿no? Hay un vacío legal, se pidió que se exprese la Corte Suprema de la provincia, que es lo que correspondía. La Corte Suprema de Justicia de la provincia se expresó, lo autorizó, porque reitero, no había una situación inconstitucional. Juan Mansur no estaba fuera de la ley, había un vacío legal y nos presentamos. Ahora, no obstante esto, la Corte Suprema de la Nación, en un claro fallo político, frenó las elecciones de Tucumán, teniendo casi 2 meses antes este planteo, la frenó a 3-4 días de las mismas, perjudicando así a miles de tucumanos, no solo más de 18.000 candidatos que tiene Tucumán y que han visto vulnerado su derecho constitucional a ser elegidos, sino también a miles de tucumanos que ven vulnerado su derecho a elegir, porque al dilatarse en el tiempo, los partidos más pequeños, con menos recursos, van a ir quedando en el camino, no podrán muchos de ellos volver a imprimir los votos, las boletas necesarias, y por lo tanto no van a ser parte del acto eleccionario en la fecha que se ponga. De esta manera estamos vulnerando constitucionalmente el derecho a elegir y a ser elegido. Si usted pensaba votar a alguien de un partido chico porque le gustaban sus propuestas, no va a poder, porque no va a estar la boleta de ese ciudadano. En ese momento, en el 2019, reitero, no hubo planteo con respecto a la fecha. Hoy la Corte Suprema de la Nación se inmiscuyó en un asunto que era de índole provincial, donde ya se había expresado la Corte de la provincia y donde no había, reitero y aclaro, una situación de inconstitucionalidad, sino un vacío legal. No obstante esto, Juan Mansur, a tiempo, en un gran acto de grandeza, dio un paso al costado para que las elecciones puedan realizarse correctamente. Sin embargo, la Corte no se expresó. Hoy en día, Juntos con el Cambio pretende seguir dilatando la fecha, causando un perjuicio a miles de tucumanos, pero además sin ningún fundamento legal. Incluso plantearon, cuando Mansur se bajó, que se hagan las elecciones desdobladas. Y esto sí no se podía. Y ahora lo están pidiendo para agosto, ¿no? O sea que se sigue retrasando. Esto sí, Karina, es inconstitucional, porque la Constitución de la provincia es clara y establece el sistema de acople. Y el sistema de acople es claro. No pueden ir las elecciones en Tucumán desdobladas porque el acople a legislador, a concejal, a intendente van juntos y ligados al de gobernador. Lo que planteaba Alfaro y compañía sí era inconstitucional, lo que planteaba Sánchez sí era inconstitucional. Hoy no hay ningún fundamento legal para que se sigan dilatando las elecciones. Simplemente el miedo de esta gente que si hubiesen sido ayer las elecciones perdían por paliza. Si son el próximo domingo vuelven a perder y tratan de dilatar en el tiempo a ver si de esa manera logra Germán Alfaro conservar el feudo del municipio capitalino, porque tanto que ha hecho público su ataque a Juan Mansur diciendo que pretendía
perpetuarse en el poder. Y es importante aclararle a la sociedad que Alfaro viene viviendo del Estado desde el año 1995. Hace 28 años que Germán Alfaro no conoce otro trabajo que no es en la función política. Ha ocupado todos los cargos, concejal, legislador, diputado, secretario de gobierno, también. Intendente 2 veces, y hoy pretende, como si fuese un feudo, una monarquía, el municipio capitalino, hacer que su señora esposa lo suceda en la intendencia capitalina, algo que no va a pasar porque Rosana Chala son comentarios va a muy ganar. Contradictorios, ¿no? Luis, que por ahí plantea la oposición hoy en día. Primero, que no se hagan el domingo. Después que sí se hagan, pero que vayan solamente otras categorías, no gobernador. Violando la Constitución provincial. Claro, denunciaron que la candidatura de Mansur era inconstitucional. No es cierto, es mentira. Quisieron instalar esto para poner a la sociedad con un humor contrario al gobernador y al vice o a nuestra fórmula. Y con una victoria, por lo menos hasta ese momento, y lo veíamos a través de las declaraciones y todo que hacían cuando ocurrió esto, pero hoy en día la fórmula esta que se presenta, esta nueva fórmula, Jaldo Acevedo, ¿qué le parece a usted? ¿Ha sido un golpe también para la oposición? ¿Redoblar la apuesta, digamos? Primero, el acto de grandeza de Juan Mansur de correr su candidatura, no habiendo ningún fundamento legal que le impida ser candidato, pero para que las elecciones se realicen en tiempo y forma y no haya un daño, no solo a la provincia, sino a todos los ciudadanos y los candidatos. Y segundo, me parece que Miguel Acevedo es un compañero con una larga trayectoria de militancia, con un buen vínculo con la dirigencia política de todos los sectores y que representa al sector que conduce Juan Mansur. Por otro lado, sea quien sea el compañero que se hubiese elegido para acompañar a Osvaldo Jaldo, el peronismo va a ganar. Va a ganar porque tiene un proyecto en ejecución y en marcha, porque tiene una plataforma electoral sólida, y en la oposición solo hay un rejuntado de dirigentes políticos, sin proyectos, sin ideas, sin plataforma, que tienen tanto miedo que intentan confundir al electorado y dilatar la fecha de la elección para ver si se salvan de una abultada paliza. Alfaro va a perder la intendencia capitalina producto de su inoperancia, su incapacidad, la gran corrupción. No nos olvidemos que se ha denunciado en este programa más de 5.000 ñoquis, es decir, ciudadanos del interior de la provincia que no cumplen ninguna función en el municipio capitalino y pasan a cobrar su sueldo a fin de mes solo como punteros de Alfaro. Y Sánchez, que viene diciendo que quiere ser gobernador para terminar con estas prácticas clientelares, está absolutamente mudo, fiel a su estilo. Bien, Luis, sabemos que es miembro de lo que es el Consejo Nacional del PJ. ¿Se van a reunir, van a analizar toda esta situación que tiene que ver con el panorama de lo que pasó ayer en las elecciones, de lo que pasó en Tucumán, en San Juan, con este fallo de la Corte? Sí, mañana a las 14 horas es el primer llamado del Congreso Nacional del Partido Justicialista, del cual soy parte, en el Estadio Ferrocarril Oeste, en la provincia de Buenos Aires. Y entre otros temas vamos a analizar la difícil situación política en la que nos está metiendo la oposición, utilizando el Poder Judicial, a la Corte Suprema de Justicia, como un partido político más. Ahora, esta situación de continuar, ¿no?, el proceso, y con un ambiente de mucha ansiedad, no tan solo en el ciudadano, sino también en la clase política, o en la clase política y en el ciudadano también, ¿no? Porque la gente dice, bueno, con la vida misma, ¿no? Hay hasta actividades sociales que se ven vinculadas a todo esto, ¿no?, a lo que puede llegar a suceder. El doctor Mansur, el gobernador, dijo, bueno, puede ser la primera quincena de junio, el día de las elecciones en la provincia de Tucumán. Ahora todos son supuestos hasta ver cómo continúa la situación en Buenos Aires. No tiene por qué dilatarlo más la Corte, porque en realidad el planteo de fondo lo puede decidir en cualquier momento, porque ha quedado abstracto. El candidato ya no es Juan Mansur. Entonces, seguir dilatando esto no causa más que una grave violación, a los derechos constitucionales de todos los ciudadanos tucumanos de elegir y ser elegidos. Esto sí es inconstitucional. Esto sí es grave a las instituciones. Y esto sí es una jugada política de la cual la Corte Suprema de la Nación es parte, tratando de beneficiar a un sector. Trata a la oposición de confundir a la sociedad. Hoy en día no hay ninguna causal legal para que no se puedan realizar las elecciones, y reitero, el planteo que está haciendo la oposición
está lleno de hipocresía. En el año 2019, Alfaro, Sánchez y... ¿cómo se llamaba la candidata a gobernadora? ¿Silvia? Silvia Elías de Elías de Pérez. Bueno, Pérez. trabajan tan poco que uno se olvida los nombres, aparecen en campaña nada más. Fueron a elecciones el 9 de junio sin hacer ningún planteo. Fueron las fechas casi idénticas a las de ahora, no hubo ningún planteo, pero reitero, ¿por qué? Porque en ese momento querían despegarse de las elecciones nacionales y de la figura de Mauricio Macri y el desastre de su gobierno. Es decir, tratan de acomodar siempre las fechas y las circunstancias a su conveniencia sin pensar en el pueblo, sin pensar en la constitucionalidad, sin pensar en la legalidad. Y hoy en día insisten de manera caprichosa en dilatar la fecha para ver quizás si en algún momento la Corte, no sé, decide que en Tucumán se instalen desde Buenos Aires, como instalaron la fórmula de Alfaro Sánchez, como desarmaron desde Buenos Aires la fórmula del peronismo, quizá quieran instalar directamente ya quién va a ser intendente en cada lugar, porque es lo único que le falta, ¿no? Aquí hay una situación muy difícil, Luis, sin dudas, ¿no? Lo que está viviendo el país hoy en materia económica. Y por ahí la gente decía, bueno, nosotros queremos elegir. Ya la gente tenía decidido su voto, ¿no? No se piensa en las necesidades de las personas. Porque cuanto más asuman ante las autoridades, más se va a venir con un nuevo proyecto, con nuevas medidas y demás. ¿No le parece a usted? Y es que nosotros tenemos una plataforma electoral sólida. Cualquiera de nuestros candidatos recorre la provincia. Yo he dicho mis propuestas acá. Comentando qué es lo que vamos a hacer al momento de asumir el cargo. Los candidatos de la oposición se limitan a atacar la figura de nuestro candidato a gobernador y vice, se limitan a atacar la figura de cada uno de nuestros candidatos a intendentes en el territorio. No hay plataforma electoral, reitero, es un rejuntado de dirigentes políticos mediocres que no quieren dejar de vivir del Estado. Alfaro lleva 28 años viviendo del Estado. No tiene cara para decir que Juan Mansur se quiere perpetuar en el poder. Y ahora quiere dejarnos a su mujer como si fuese un feudo. Realmente son unos sinvergüenzas, cara dura. Y al no tener plataforma electoral ni proyecto político, tratan de confundir a la sociedad, de teñir el acto eleccionario con un manto de duda y ver si de alguna manera logran dilatar en el tiempo lo que es inevitable, que es una derrota en las urnas por un pueblo que sabe lo que quiere votar, lo viene haciendo desde hace mucho tiempo, los números son claros y el mayor temor de Alfaro es que va a perder la intendencia capitalina en manos de una gran mujer, una gran candidata que sí tiene plataforma electoral y es Rosana Chala. Y hablando de esa plataforma electoral, el mensaje tanto de Jaldo de Mansur fue continuar con la campaña a pesar de lo que había pasado con el tema del fallo y demás. ¿Cómo están trabajando con eso, con esta nueva fórmula? Nosotros no hemos parado la agenda. Hemos acompañado en algunos sectores a reuniones que ha mantenido la nueva fórmula de candidato a gobernador y vice. Hemos mantenido algunas reuniones propias, continuando nuestra labor de conversar con los vecinos y llevar lo que son parte de las propuestas legislativas que vamos a impulsar en el momento que asumamos en la legislatura de Tucumán. Seguimos nuestra campaña y nuestra agenda. Sin embargo, es real, vemos una gran preocupación de la sociedad en que las elecciones se realicen. Vemos una gran preocupación de la sociedad y de los candidatos en que con un fallo de la Corte se sigue vulnerando el derecho constitucional a elegir y ser elegidos en Tucumán. Y queremos que las reelecciones se realicen lo más pronto posible para que demos comienzo a un nuevo ciclo que en nuestro caso da continuidad a un proyecto político que está en ejecución y en marcha. Bien. Seguro, ¿eh? Bueno. Tenemos atento a lo que surja, Luis. Te queremos Muchas- agradecer por la visita. Gracias a ustedes. Muy